vamos entonces a ver las recomendaciones nutricionales. La bibliografía plantea que no existe una dieta ideal única para la diabetes mellitus, tanto en lo que respecta a los nutrientes como a las diferentes formas clínicas de la diabetes mellitus y circunstancias de salud, trabajo, familia, actividades sociales y aficiones de cada paciente. El paciente es una cajita de misterios. Tú puedes tener un paciente muy disciplinado y puedes tener un paciente muy indisciplinado. Puedes tener un paciente que no te tolere un mes la dieta y puedes tener otros pacientes que sí realicen la dieta. Entonces, aquí no se plantea esto precisamente por la variabilidad que hay en los pacientes, teniendo en cuenta todos estos multifactores de estado de salud, trabajo, familia, condición social, aficiones, y si son adictos a algún alimento, ¿sí? Pero nosotros, dentro de todo este proceso, debemos tener presente que la dieta debe ser importante y debe ser dirigida en dependencia de la individualidad bioquímica de ese paciente. Un exceso de hidratos de carbono, por supuesto que puede empeorar la glucemia. Un alto aporte de grasa puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Un gran aporte de proteína en la dieta puede favorecer el desarrollo de nefropatía diabética. O sea que nosotros tenemos que controlar muy bien la dieta, porque todo en exceso en estos pacientes me va a traer una complicación por el deterioro y el trastorno metabólico que se presenta en esta patología. Entonces, aquí nosotros con la dieta debemos tener mucho cuidado en el cálculo de la energía y en los porcentajes que nosotros vamos a manejar en el caso de la diabetes. Vamos a hablar de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, pues son los nutrientes que ejercen más influencia en los valores de la glucemia. Sin embargo, deben estar ampliamente representados en la dieta. No podemos dejar de dar hidratos de carbono. Es un error, ¿sí? Hay muchos doctores, hay muchos nutriólogos que la tendencia es a realizar una dieta hiperproteica, hipercalórica, alta en grasas y proteínas y cero carbohidratos. Esto deteriora al paciente como no tienen idea. Hay que dar carbohidratos. El tipo de carbohidrato, pues hay que estudiar. Existe un índice glucémico de los alimentos. Se sobreentiende que el doctor o el nutriólogo, el personal de salud debe tener una lista con el índice glucémico de los alimentos. Ya después vamos a ver qué cosa es el índice glucémico. Y con este índice glucémico nosotros vamos a trabajar para poderle proporcionar dentro de los hidratos de carbono una buena recomendación y que el paciente pueda tener una buena nutrición respecto a este macronutriente. Clásicamente se ha recomendado un consumo equivalente a entre el 50 y 60% de las calorías totales de la dieta, especialmente en forma de hidratos de carbono complejo. Miren, aquí las recomendaciones para una persona normal de hidratos de carbono es entre el 55 y 65% de las energías en la dieta. En un paciente diabético se recomienda el 50% aproximadamente. No vamos a quitar los carbohidratos, pero sí vamos a disminuir el porcentaje aportado por la dieta. Es decir, que si yo tengo una dieta de 2000 kilocalorías, pues lógicamente ese 50%, o sea, 1000 kilocalorías, serían de hidratos de carbono. 1 gramo de carbohidratos aporta 4 kilocalorías. Si ustedes dividen 1000 kilocalorías, que es lo que por ejemplo, pudiera aportar, si tenemos en cuenta este porcentaje de 50%, 1000 kilocalorías entre 4, eso les va a dar aproximadamente 250 gramos. Entonces, nosotros, por ejemplo, para una dieta de 2000 kilocalorías, daríamos aproximadamente 250 gramos diarios de carbohidratos en forma de hidratos de carbono complejo. Aunque la bibliografía plantea que no podemos eliminar el azúcar, que hay que darlas en estos pacientes en pequeñas cantidades, yo no estoy de acuerdo con eso. El azúcar, pues lógicamente, trae otras complicaciones, además de que ya está en su forma simple, el azúcar me puede generar un disparo en la glucemia y pues
lógicamente esto me puede generar una hiperglucemia y un trastorno que no quiero. Así que la entrada de los carbohidratos debe ser regulada mediante un mecanismo intestinal, mediante un mecanismo digestivo, ¿sí? Para que el organismo pueda producir la poca insulina que tiene de forma y de manera regular. Así que los carbohidratos tienen que ser complejos. Las últimas recomendaciones señalan que la suma de hidratos de carbono y ácidos grasos monoinsaturados debe suponer entre un 60 y un 70% del total calórico. Se resalta la importancia de alimentos como cereales integrales, fruta, verdura, por supuesto las frutas de bajo índice glucémico, legumbres y lácteos descremados, y se excluye radicalmente la ingesta de sacarosa. Yo le estoy planteando la bibliografía. Esta bibliografía es de una maestría, ¿sí? Yo se las estoy planteando, pero yo de aquí excluyo totalmente lácteos, aunque sean descremados, porque el lácteo tiene lactosa, y la lactosa, pues lógicamente, es un disacárido que también en determinado momento puede generarme un disparo de la glucemia, de la glucosa y de la insulina en sangre. ¿Sí? Entonces es muy importante también que se eliminen totalmente los lácteos. En pacientes en tratamientos con insulina, especialmente si se desea alcanzar un control estricto de la glucemia, puede ser interesante establecer una distribución constante de alimentos con hidratos de carbono a lo largo de cada día. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos dar una gran cantidad de hidratos de carbono en el desayuno y no dar hidratos de carbono en la dieta. En la cena, perdón. Entonces, esos hidratos de carbono deben estar equilibrados en pequeñas cantidades a lo largo del día. Se sobreentiende que una persona que no presente esa patología deba consumir 5 veces al día, 3 comidas fuertes, 2 colaciones. Un diabético debe hacer 6 comidas, 3 comidas fuertes y 3 colaciones, en donde en esas 6 comidas se distribuya en menor cuantía, en menor cantidad, pues los hidratos de carbono. Por ejemplo, si en una dieta de 2000 kilocalorías nosotros planteamos 250 gramos de hidratos de carbono, si ustedes dividen 250 gramos entre 6, que son los hidratos de carbono que nosotros vamos a proporcionar, y en las cantidades que lo vamos a ingerir, pues le va a estar dando la cantidad de hidratos de carbono que nosotros vamos a proporcionar en cada comida. 250 gramos entre 6, a mí se me hace que viene estando entre unos 40 gramos aproximadamente. Así que nosotros vamos a dar 40 gramos de hidratos de carbono. Por ejemplo, una remanada de pan integral pesa aproximadamente 3 gramos, 30 gramos, entre 30 y 40 gramos aproximadamente. Entonces ya no daríamos 2 rebanadas o 3, daríamos una. O sea, fíjense cómo se disminuye los hidratos de carbono. Ahora, es decir, deberán tomar cantidades similares de hidratos de carbono, como lo estaba planteando, en cada comida, con un horario semejante día a día. Es muy importante que en la diabetes se establezcan horarios estrictos y semejantes para nosotros poder establecer un ciclo circadiano de producción de insulina adecuado. No podemos un día desayunar a las 8 y el otro día a las 10. Tenemos que establecer si debe existir una disciplina en el consumo de estos pacientes, ¿sí? Entonces, es muy importante que se establezca esta recomendación. Si la cantidad y el horario de consumo de hidratos de carbono cambia mucho de un día a otro, puede ser difícil evitar variaciones importantes de la glucemia, pese al ajuste del número de unidades de insulina previo a cada comida. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta problemática. Idealmente, debe instaurarse un plan de alimentación basado en los hábitos alimentarios y estilo de vida de cada paciente para integrar el tratamiento nutricional con el de insulina o de medicamento en cuestión. Aquí, nosotros tal vez vamos a tener que jugar mucho con los hábitos alimentarios del paciente. O sea, el paciente
va a tener que hacer un cambio radical, ¿sí?, en su hábito alimentario. Casi siempre los nutriólogos y los doctores que fracasan en la dieta o en lograr que el paciente siga una restricción en su dieta o un cambio alimentario de los hábitos alimentarios en su dieta, fracasan porque no tienen presente y no manejan las bases de educación nutricional que se le debe dar al paciente. O sea, nosotros debemos decirles todo esto a nuestro paciente, ¿sí? Tal vez un paciente diabético no sabe todo esto. Cuando tú le empiezas a informar, cuando tú le empiezas a explicar el por qué debe hacer una restricción de sus carbohidratos y el horario debe ser el ideal, pues tal vez el paciente diabético entre en conciencia, ¿sí?, y genere un cambio radical en sus hábitos alimentarios y podamos tener buenos resultados. Para facilitar la comprensión y aplicación de esos planes de alimentación, se han diseñado distintos sistemas de intercambios o raciones que permiten al paciente diabético consumir una cantidad de hidratos de carbono similar, pese a la variación de alimentos que integren su dieta diaria. Se trata de listas de alimentos expresados como peso, como raciones habituales, que son equivalentes por su composición en hidratos de carbono, grasa y proteína. De este modo, pueden sustituirse unos alimentos por otros. Por ejemplo, aquí nosotros debemos jugar mucho con la equivalencia de los alimentos. Que, por ejemplo, si nosotros queremos dar en una comida arroz integral, nosotros debemos saber qué porción debemos dar de arroz integral. Por lo general, lo que se recomienda de arroz integral es media taza. Media taza aproximadamente son 80 gramos, pero yo tengo que saber qué proporción es media taza, o sea, 80 gramos de arroz integral en otro alimento, ¿sí? O sea, media taza, por ejemplo, de arroz integral, que son 80 gramos, sería equivalente aproximadamente a una papa o a media papa, ¿sí? O sería aproximadamente equivalente a un cuarto de taza de pasta integral. Nosotros tenemos que tener en cuenta esas proporciones para poder, para no fracasar con la dieta en nuestros pacientes. Hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, se favorece la variedad de alimentos que se pueden consumir, con lo que se evita la monotonía en la elaboración de las dietas. Se individualizan las dietas según las costumbres y formas de vida de cada persona. Permiten que la comida familiar pueda ser también tomada por el paciente diabético con una adaptación de las cantidades, asumiendo que la elección de alimentos y recetas corresponda a una alimentación sana. Se facilita que el individuo pueda realizar comida fuera de casa y para ello nosotros tenemos que tener en cuenta el índice glucémico. Múltiples alimentos, hay muchos alimentos que contienen hidratos de carbono. A igualdad de cantidad de hidratos de carbono aportada, distintos alimentos producen diferente respuesta glucémica. Se conoce como índice glucémico de un alimento al área bajo la curva del aumento de glucemia durante un periodo de tiempo de normalmente 2 horas, tras la ingesta de ese alimento comparada con la respuesta a una cantidad equivalente de hidratos de carbono en un alimento estándar, como puede ser, por ejemplo, pan blanco o glucosa. Cuanto mayor sea el índice glucémico, mayor y más rápido será el aumento de glucemia tras la ingestión de ese alimento. Existen tablas que recogen los datos de índice glucémico de una amplia variedad de alimentos. Hay muchas tablas, ¿sí? De hecho, te puedes encontrar que en una tabla el índice glucémico, por ejemplo, de un arroz blanco es distinto a otra tabla que tenga el índice glucémico en donde esté presente también el arroz blanco. Pero a veces dices, bueno, ¿y por qué? Si es arroz blanco aquí y arroz blanco allá, ¿por qué uno tiene más índice glucémico que otro? ¿Por qué son diferentes? Y son diferentes precisamente porque, o sea, hay muchas variedades de arroz blanco. No hay una sola. Entonces, estas variedades hacen o traen como consecuencia de que
el índice glucémico o los carbohidratos presentes en ese arroz blanco sea menor o mayor. También está el proceso de refinación, está el proceso tecnológico que se le realiza a ese cereal. Ahí también se puede interrumpir. O sea que ustedes pueden encontrar diferentes tablas, pero aquí lo más importante es que ustedes determinen y tengamos bien en claro qué alimentos tienen un mayor o un menor índice glucémico, incluso un moderado. Existen tablas que recogen los datos de índice glucémico de una amplia variedad de alimentos. Algunos de los resultados pueden considerarse inesperados. Por ejemplo, las pocas diferencias entre el pan integral y el pan blanco, o el elevado índice de la patata al horno. Por tanto, el índice glucémico se refiere a la velocidad con la que los alimentos con carbohidratos elevan el azúcar en sangre y los niveles de insulina. Yo no quiero que un carbohidrato a mí me eleve en un tiempo muy corto los niveles de glucosa en sangre, porque eso implicaría un trabajo extra del páncreas que ya está afectado en la producción de insulina y como consecuencia una hiperglicemia. Un bajo índice glucémico o IG bajo son aquellos con un índice de 40 y menos. Los alimentos con un IG medio tienen un índice glucémico entre 40 y 50. Y los alimentos con un IG alto se clasifican más de 50. Si bien es cierto que existen trabajos que muestran mejor control glucémico con dietas basadas en alimentos de bajo índice glucémico, la consideración del índice glucémico no se ha incorporado a la rutina de la planificación del tratamiento nutricional de la diabetes. No se ha incorporado a la rutina por falta de conocimiento o por falta de actitud profesional o de ética profesional o de los doctores o de nuestros nutriólogos hacia el paciente, ¿sí? Por lo general, al nutriólogo, por lo general al doctor le gusta sacar una dieta debajo de la mesa y dársela al paciente en 15 minutos, ¿sí? Y generarle y poner una lista. Es muy fácil poner una lista. Come estos alimentos, come aquellos, y no comas esto y ponga estos alimentos. Eso es muy fácil hacerlo. Lo difícil es calcular el gramaje, proporcionar la cantidad. Sí, come arroz integral. Sí se puede comer arroz integral, pero no en grandes cantidades, ¿sí? Entonces, la cantidad es muy importante, el horario es muy importante. Y nosotros debemos tener esa consideración con nuestros pacientes. De hecho, les estoy diciendo, no realicen una dieta que sea sacada de 15 minutos. Mínimo en las dietas con mis pacientes, yo me demoro 2 horas. Yo me demoro 2 horas en hacerle una dieta a un paciente y me demoro 3 horas en hacerle un tratamiento integral. Por eso mis pacientes a veces tienen que esperar el otro día para yo poderles mandar el tratamiento, porque me demoro haciendo el tratamiento. No podemos, tenemos que quitarnos esa falta de ética de rápidamente en 15 minutos, listo, te doy la dieta, porque no puede ser así. O sea, no es la misma cantidad de alimentos, no todos los organismos responden igual. No obstante, alimentos habitualmente recomendados a los pacientes diabéticos como cereales integrales, verduras, legumbres se caracterizan de por sí por tener un bajo índice glucémico. Vamos a ver entonces, miren, esta es una tabla de alimentos con alto índice glucémico. Fíjense, aquí tenemos el jarabe de maíz y tengan mucho cuidado porque actualmente casi todos los alimentos o la mayoría de los alimentos que vienen industrializados tienen jarabe de maíz. Este jarabe de maíz es de alta fructuosa, ¿sí? Y este jarabe de maíz puede elevar el índice glucémico. Tienen almidón modificado. No existe un yogur, o muy pocos, que no tengan almidón modificado. El almidón modificado también puede generar los niveles de glucosa. Fíjense, están las patatas, el pan blanco, está el arroz soplado, el kuzu, el maíz, tortas de arroz, el puré de papas, la lasaña, la cerveza, el jarabe de trigo, la harina de arroz, todo esto son compuestos refinados, la leche de arroz, pan blanco, tenemos la calabaza, o sea, fíjense
todos los alimentos. Lógicamente, no quiere decir que nosotros de aquí no vayamos a utilizar un alimento, pero tienen que ser los menos. Y estos alimentos, por ejemplo, de aquí, los más saludables que nosotros podemos utilizar sería el arroz. Debemos combinar el arroz con alimentos de bajo índice glucémico. Y aquí es donde está el problema. O sea, si vamos a proponer alimentos de alto índice glucémico, la relación de un evento de comida en donde tú combines alimentos de alto índice glucémico con alimentos de bajo índice glucémico debe ser aproximadamente un 20-80%. 80% para bajo índice glucémico y 20% para alto. De esta forma nosotros logramos equilibrar, pues logramos realizar una buena digestión y una regulación del paso de la glucosa a la sangre. Entonces, fíjense aquí los alimentos de alto índice glucémico, estos son los moderados. Tenemos los frijoles, tenemos la levadura, tenemos la mostaza, tenemos la quinoa, tallarines, yogur, garbanzos, tenemos la judía, ¿sí? Tenemos la leche de almendras, tomate, zanahoria, cereza, frambuesas, tenemos el chocolate, fresas, toronja, lentejas, ¿sí? De aquí sí podemos utilizar más alimentos, ¿sí? Así que una dieta que contenga alimentos de índice glucémico bajo y de índice glucémico moderado es la ideal. Altos alimentos o mucha cantidad de índice glucémico bajo, moderada cantidad de moderado índice glucémico y pocos alimentos con alto índice glucémico. Y tenemos los alimentos, bueno, perdón, la tabla pasada era con bajo, yo dije moderado, es bajo. Estos son los alimentos que nosotros queremos darle a nuestros pacientes, ¿sí? Alimentos con bajo índice glucémico. Y estos son los alimentos con moderado índice glucémico. Bien, tenemos el arroz integral, tenemos el albran, tenemos los guisantes, tenemos los jugos, tenemos el plátano, tenemos determinadas harinas, tenemos la piña, avena, tenemos el farro italiano es muy bueno, tenemos determinadas especies de trigo, bien, entonces son alimentos con los que ustedes pueden jugar y podemos realizar una dieta con estos, teniendo en cuenta estas tablas. Esto es respecto a los carbohidratos. Después les voy a poner un ejemplo de cómo sería una dieta. Vamos a ver las proteínas. El aporte proteico de la dieta debe restringirse a entre un 10 y un 20% de las calorías totales, con un mínimo de 0.8 gramos por kilogramo por día, ¿sí? Aproximadamente. Los requerimientos son mayores en niños y en mujeres embarazadas o lactantes. En el mundo occidental el consumo suele ser superior a esta cifra. Aquí hay que tener mucho cuidado con los niños porque están en crecimiento, ¿sí? No podemos tampoco disminuirle la proteína a los niños porque entonces estamos impidiendo un crecimiento importante. Entonces hay que jugar mucho con esto. Si el control glucémico no es bueno, las necesidades proteicas pueden ser algo superiores a esta recomendación, pero no se considera que deban exceder la ingesta habitual de proteína. El consumo excesivo de proteína contribuye a la hiperfiltración glomerular, lo que es claramente inconveniente en pacientes con diabetes mellitus. No podemos, de hecho ya los glomérulos están afectados. Si nosotros proporcionamos un alto contenido de proteínas, esto se puede complicar un poquito más, ¿sí? Entonces los glomérulos comienzan a deteriorarse y pues lógicamente empieza a haber un filtrado de esas proteínas por la orina y empiezan a arrojar alto contenido de proteína, por ejemplo puede ser la albúmina, en la orina. Por tanto, debe evitarse el exceso de proteínas en la dieta, casi con mayor énfasis que su déficit. Por otra parte,
Es conocido que los aminoácidos, al igual que los ácidos grasos, estimulan la segunda fase de la secreción de insulina, por lo que es útil incluir proteínas y grasas en cada toma de alimentos. Así que vamos a incluir proteínas y grasas, pero en cantidades moderadas. En cuanto a las grasas, la grasa no modifica la glucemia, pero aumenta el contenido calórico de la dieta, y hablamos de la mitocondria, de las especies reactivas de oxígeno, hablamos de los cuerpos cetónicos. Las grasas disminuyen el efecto termogénico de los alimentos, favorece la obesidad, la hiperlipidemia, el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Como la población general, los pacientes con diabetes mellitus deben consumir una dieta con menos del 10% de las calorías totales, como grasa saturada y poliinsaturada respectivamente. Todos estos son cálculos que se realizan, y pues no sé si más adelante podamos realizar una conferencia en donde yo les enseñe a calcular estas energías para que también puedan tener beneficios respecto a la dieta. Porque les digo, hay muy pocos nutriólogos que generan una dieta beneficiosa para los pacientes con esta patología. ¿Por qué? Porque no le dedican el tiempo necesario que debe tener desde el punto de vista científico el hecho de realizar una dieta para estos pacientes. El colesterol de la dieta debe ser inferior a 300 miligramos por día. Esto se calcula en software, en sistemas automatizados, y una vez que usted hizo la dieta, pues existe un software donde usted la puede evaluar. Lógicamente, si los resultados arrojan colesterol por encima de los 300 a 200 miligramos por día, pues entonces hay que volver a reestructurar esta dieta, porque en los pacientes diabéticos el LDL colesterol está elevado y no queremos pues que se siga complicando esta situación. Se ha propuesto en pacientes diabéticos tipo 2 la sustitución de hidratos de carbono por grasas monoinsaturadas, porque así se disminuyen las concentraciones de glucosa y triglicéridos en mayor cuantía que con dietas más ricas en hidratos de carbono. Sin embargo, esta sustitución no es fácil de hacer en la práctica por falta de costumbre y por una cierta limitación de la variedad de la dieta. Entonces, aquí tienen dos opciones: o entrarle con todo al paciente y decir, usted va a comer esto si se quiere curar o si quiere tener buenas recomendaciones, o tolerar las malacrianzas del paciente. Yo en mi caso me voy por la primera. Yo con mis pacientes soy un ogro, ¿sí? Y vas a comer esto y aquí no me interesan tus hábitos alimentarios. ¿Por qué? Porque me interesa más tu salud. Aparentemente puedo ser malo, pero no estoy siendo malo, me estoy preocupando por su salud. Y después vienen y me lo agradecen. Oye, es verdad, me siento mejor, tengo más energía, ya me quité los vicios, y el paciente te lo agradece. Tal vez el primer mes de tratamiento sea extenuante para el paciente, pero ya después que el paciente se acostumbra al tratamiento, pues entonces se pueden obtener tremendos resultados. Los alimentos ricos en ácidos grasos monoinsaturados, como aceite de oliva, aceitunas, aguacates o frutos secos, son ricos en calorías, y si no se hace una dieta correctamente hay riesgo de incrementar su contenido calórico total. Entonces, nosotros estos alimentos debemos saber combinarlos dentro de la dieta. No podemos darlos todos. Tal vez en una dieta podamos utilizar aceite de oliva en pequeñas cantidades con frutos secos, almendras, nueces, cacahuate en dependencia del tipo de sangre. Recuerden que aquí vamos a estar jugando con el tipo de sangre, ¿no? Si yo soy tipo O, yo no puedo comer cacahuates, me afectan las aflatoxinas de los cacahuates, tengo que comer nueces, tengo que comer almendras, ¿sí? Si soy tipo B o si soy tipo A, yo no puedo consumir nueces almendras, porque las nueces almendras me afectan con el metabolismo de la insulina, o sea, me genera más problemas del que ya tengo. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Recuerden que hay que leerse el libro de Peter Adamo, Dieta por tipo de sangre. Aquí es muy importante que, independientemente de los grupos de alimentos que nosotros vayamos a utilizar, pues tenemos que tener en cuenta el tipo de alimento que vamos a dar y la cantidad. En pacientes con diabetes mellitus tipo 1 no se recomienda esta sustitución de hidratos de carbono por grasa monoinsaturada, por no existir tantos datos sobre sus consecuencias metabólicas. En ellos la proporción de macronutrientes debe seguir la formulación clásica de la ADA, que es una organización que recomienda
pues las recomendaciones nutricionales para estos pacientes. Fibra, la fibra aquí es importantísima, la fibra debe estar presente en la diabetes, aunque no existen diferencias en cuanto a la cantidad o tipo de fibra en comparación con la población general, o sea que estaríamos dando aproximadamente entre 25 y 30 gramos de fibra. Claro, es muy difícil que un paciente normal genere una dieta de este índole, o sea, de una fibra de 25 o 30 gramos. Imagínense un paciente con diabetes que la energía está restringida, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. La fibra insoluble, como la que está presente en los cereales o el arroz integral, modifica poco la glucemia postprandial y tiene mayor influencia sobre la masa fecal y el tiempo de tránsito intestinal. La fibra soluble, que se halla preferentemente en las frutas, verduras y legumbres, sí puede disminuir la glucemia postprandial, la glucemia diaria media y la frecuencia de hipoglucemia. Así que nosotros estaríamos haciendo una dieta rica en fibra, para tener una cantidad de fibra soluble en frutas, verduras y legumbres. Por eso su consumo habitual puede reducir los requerimientos de insulina. La fibra alimentaria puede mejorar también el perfil lipídico por disminución compensadora del consumo de alimentos ricos en grasa y cambios en el metabolismo lipídico que conducen a concentraciones menores de LDL colesterol. Entonces, por ejemplo, aquí yo les traigo un ejemplo de dieta. Fíjense, un lunes, por ejemplo, un desayuno, ya después vamos a estar hablando del tratamiento fitoterapéutico, pudiera ser almendras, unas 5 porciones. Fíjense cómo yo aquí reduzco las cantidades. Galleta integral. Aquí la galleta integral que yo recomiendo son las galletas integrales habaneras. No vamos a restringirle el consumo de carbohidratos al paciente, pero sí vamos a proporcionarle consumo, aunque en menor cantidad, ¿sí? Entonces, galletas integrales habaneras, 2 porciones, un huevo hervido. Recuerden que el huevo debe ser el huevo debe ser cocido, no debe ser frito, no debe ser estrellado, ¿sí? Porque absorbe más grasa, la albúmina se desnaturaliza. Aquí los alimentos tienen que ser hervidos si nosotros queremos tener un control estricto de las grasas. No tiene nada de malo consumir la yema del huevo, a pesar de que en los pacientes esté aumentado el colesterol, pues es muy importante que nosotros consumamos colesterol en nuestra dieta debido a la importancia del colesterol. Y pues papaya, la papaya pues podemos dar una taza, podemos dar media taza. Diente de león, que es un té, el té me va a propiciar, en este caso el diente de león, una buena digestión. Y en un horario, fíjense cómo yo establezco el horario, de 6 a 8 de la mañana. O sea que el paciente tiene ese horario para consumir. Preferentemente a las 7. Preferentemente un horario intermedio, a las 7. Lógicamente, si es a las 7, ya cuando estemos hablando de la nutrición ortomolecular, lógicamente antes se va a tomar los nutrientes que necesita y después, en dependencia de lo que se recomiende. Vamos a hacer una colación 1. Fíjense cómo la colación 1 es principalmente, yo aporto en esta colación fuente de grasa, proteína y carbohidratos. El carbohidrato lo voy a sacar de la papaya. La papaya aquí, por ejemplo, esta dieta fue hecha para un paciente que tenía diabetes, pero también gastritis y colitis. En la gastritis y colitis se recomienda la papaya porque la papayina es un buen digestivo, o sea, contribuye a que se restablezca la digestión y contiene muchas enzimas digestivas. Nueces, 10 porciones, y esta más o menos vendría siendo la colación. La colación no debe ser más cargada porque ya después la comida es muy importante que la haga, y pues si hace una colación muy fuerte, entonces el paciente no va a tener hambre para la comida. Fíjense, el horario de la colación es de 9 a 11 de la mañana. Por supuesto, si mi paciente desayunó a las 7, pues lógicamente en la mañana el horario de comida en un paciente diabético del tipo que sea, debe ser cada 3 horas. El paciente debe comer cada 3 horas. Si desayunó a las 7, pues por supuesto la colación 1 va a ser a las 10, ¿sí? Si desayunó a las 6,
pues la colación 1 va a ser las 9. Más o menos por ahí estaríamos rondando con el horario. Una comida de 12 a 2, por supuesto, si mi paciente hizo la colación 1 a las 9, pues va a ser a las 12. Si la hizo a las 10, va a ser a la 1 la comida. Fíjense la colación: arroz integral, pollo a la plancha, puede ser pollo hervido, un muslo. Fíjense cómo yo disminuyo el consumo de proteínas aquí. Arroz integral media taza, son solamente 80 gramos. Brócoli, fíjense cómo yo cargo mi comida en alimentos que de moderado y de bajo índice glucémico. Aquí no existe un alimento de alto índice glucémico. Arroz integral, pollo a la plancha, brócoli, lechuga, champiñón, tomate y aceite de oliva, una cucharadita. Entonces yo puedo hacer una ensalada, por ejemplo, de pollo con verdura, y le añado una cucharadita de oliva extra virgen para poder utilizar la vitamina E y los componentes beneficiosos que tiene. Todo eso con arroz integral, estás haciendo una muy buena comida para tu paciente. Colación 2. En la colación 2, pues por ejemplo, podemos dar verdura, podemos dar frutas también, que tienen índice glucémico. En este caso, yo mantuve la papaya. Podía haber yo proporcionado aquí manzana, podía haber proporcionado pera, podía haber proporcionado piña, en dependencia, ¿sí? En este caso, mi paciente, pues le di a elegir entre entre esas frutas, eligió la papaya, y pues le puse la papaya y se sintió contento. La colación 2, bueno, aquí no puse el horario, pero la colación 2, el horario está entre aproximadamente 4 y 5 de la tarde, ¿sí? Si, si comí a la 1, pues entonces voy a tener la colación 2 a las 4. Si comí a las 2, la colación 2 va a ser las 5. Y por último, una cena, que puede ser un pan integral, 2 rebanadas. Si en este caso el paciente no tenía tantas complicaciones, si la glucosa está por encima, por ejemplo, de los 200 miligramos por decilitro, sí se recomienda que ese pan integral, que son 2 rebanadas, se reduzca a una rebanada. La marca de pan integral que yo recomiendo siempre es Nature Ounce, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con otras marcas. No voy a mencionar las marcas para no pues meterme en problemas, pero las marcas, hay muchas marcas que te dicen que son integrales y no lo son. La marca en la que más yo confío es en la Nature Ounce. 2 rebanadas, fíjense, proponemos atún, el atún pues media lata. El atún aquí es muy importante que quitemos, por ejemplo, la salmuera del atún, lo enjuaguemos, ¿sí? Para quitar salmuera. Recuerden que el atún en lata puede tener mercurio, y ese mercurio puede ser no beneficioso para nuestro organismo. Entonces, aquí lo más importante es que enjuaguemos ese atún enlatado. Me preguntarán, bueno, atún fresco. El atún fresco, ya la mayoría del atún fresco está viniendo transgénico. Tiene una mezcla de genes de tilapia con otros peces, y pues yo recomiendo más el atún en lata, que es más natural que el atún fresco, aunque venga enlatado. Lógicamente, el atún que estaríamos utilizando aquí es el atún de agua, no es el atún en aceite. Brócolis, aquí se propone una taza, cebolla 1/4 de taza, aceite de oliva, tomate. El brócoli aquí pues se recomienda consumirlo congelado, y se recomienda, por ejemplo, en agua hirviendo, ponerlo en agua hirviendo por 30 segundos para que se caliente y no se desnaturalicen los carbohidratos y la vitamina C, que es tan importante y que está presente en el brócoli. Y pues esta más o menos vendría siendo la cena. Fíjense que no hay azúcar, no hay carbohidratos simples, no hay alimentos de índice glucémico altos, no hay cereales refinados, y con esto nosotros podemos establecer, pues lógicamente, un control estricto de nuestra glucosa. Deberemos recordar que la dieta deberá ser por tipo de sangre, aunque
existen ciertos alimentos que aunque se recomienden por el tipo de sangre de acuerdo al trastorno, pues lógicamente se deben suspender, ¿sí? Por ejemplo, hay pacientes que de acuerdo a su tipo de sangre pueden tomar lácteos, pero en la diabetes yo voy a suspender los lácteos, ¿sí? Porque tiene lactosa, tiene carbohidratos simples que me van a interrumpir o me van a elevar los niveles de glucemia. Hasta aquí respecto a la dieta. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué dudas se presentan? ¿Alguna duda que tengan? Por favor, para poder pasar al tratamiento ortomolecular. ¿Alguna duda, Rosy, que tengan los alumnos? ¿No existe ninguna duda? Recuerden que pueden poner la duda en el Pues, como comentario aquí en el chat. sí, aquí tenemos en la lista de asistentes, Ricardo García tiene la manita levantada, vamos a abrirle el audio, doctor. Adelante, ¿Aló? ¿Me Ricardo. escucha? Sí, adelante. Mire, estaba Claro que sí, viendo, Ricardo, pero... te escuchamos. Buenas tardes, doctor. Mire usted, veo que han escrito unos compañeros que me parece muy interesante lo que han dicho, es que si se podría proporcionar estas tablas de las cuales está usted hablando, para, bueno, que serían de mucho valor, dice, para realizar las dietas. Ah, claro que sí, por supuesto. De hecho, estas conferencias, no sé si estás en la página de Automolecular. Sí, estoy en Si no ella. estás inscrito en la página de Automolecular, bueno, si estás inscrito, pues entonces estas conferencias, pues ya después Isaac las pone en digital de tal manera de que ustedes las pueden ver y, o si no, pues yo te doy mi correo y te las mando. Pues no hay ningún tipo de problema. Aquí lo importante es que se comparta la información y ustedes puedan contar con esto, ¿no? Para realizar una buena dieta. Muy bien, muchas gracias. Sí. Claro que sí, mi estimado. A ver, dime. A ver, ¿qué otras preguntas hay? Pero si yo sé que está sonando, no es que estoy hablando, cariño. Pero espera que termine, no es que estoy hablando y... Pero mija, es que... Otra pregunta que... Pero lo que pasa es que ves que estoy hablando y estoy escuchando lo que me están diciendo. Otra pregunta que tengan. Carlos. Creo que no, doctor, no sé si las del chat ya están, ya las pusieron las personas. Pueden levantar su manita, se les recuerda para que se les abra su audio. Bueno, sí, ya existe alguna duda, pues aquí me preguntaron algo de la metformina. En pacientes en tratamiento con metformina se cambia radical. Bueno, no entiendo tu pregunta, Carmen. ¿Qué es lo que se cambia radical? O sea, no entiendo. Si se quita la metformina, no entiendo tu pregunta. Bueno, yo más o menos la voy a interpretar como creo que me la estás planteando. En pacientes con metformina, lógicamente nosotros vamos a proponer el tratamiento, no le vamos a quitar la metformina, ¿sí? Vamos a proponerle un tratamiento y poco a poco, ¿qué hago yo con mis pacientes? Por ejemplo, en estas 2 remisiones completas que tuve en diabetes mellitus tipo 2, yo empecé con un tratamiento, lógicamente los pacientes estaban tomando metformina. Empecé con mi tratamiento y, por ejemplo, al mes del tratamiento, a los 15 días del tratamiento, no al mes, a los 15 días del tratamiento, reduje el tratamiento con metformina a la mitad. Y indiqué a mi paciente que se hiciera un estudio para ver cómo estaban los niveles de glucosa. Los niveles de glucosa con el tratamiento a la mitad
estaban controlados. Y en un mes le quité la metformina y le volví a hacer un estudio a mi paciente y seguían controlados. O sea, nosotros debemos ir con tratamiento integral, ir viendo si podemos ir disminuyendo las dosis de metformina, porque aquí vamos a ver en el tratamiento ortomolecular que vamos a dar una serie de nutrientes que ayudan, que son hipoglucemiantes, que nos van a ayudar a reducir la glucosa, nos van a ayudar a controlar la glucosa y que además no tienen los efectos tóxicos que puede tener la metformina, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo. El objetivo es proporcionar este tratamiento ortomolecular para disminuir lógicamente los medicamentos, si no, no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Me plantea acá cómo determinar, sí, el cambio de tratamiento tradicional de tratamiento ortomolecular. Exactamente, Carmen, debemos empezar con los dos, pero ir disminuyendo el tratamiento tradicional con pruebas, ¿sí? O sea, no podemos trabajar mecánicamente y pues, no, ya, yo voy a deducir que te voy a controlar la glucosa y nos vamos a hacer y no te hagas nada, o sea, quítate la metformina, no. O sea, hay que seguir con la metformina. El tratamiento, pero ir disminuyendo metformina. De hecho, lo que pueden hacer incluso con sus pacientes es que cuando empiecen el tratamiento integral, este tratamiento, híjole, o sea, con toda la confianza del mundo, lo pueden hacer. Cuando empiecen el tratamiento, pues lógicamente, ya a partir de que empiecen, pueden disminuir la metformina a dosis medias, ¿sí? Y ya en 15 días ver si la glucosa se mantiene o si la glucosa está controlada. Necesita un paciente para realizar las funciones mínimas del organismo. Después, que hay es el metabolismo basal por las ecuaciones de Harry-Benedict, calcula su actividad física. Podemos dedicarle una conferencia a cómo calcular actividad física y ustedes mismos, de hecho, incluso pueden calcularlas y pueden aprender a calcularlas. Yo tengo las tablas y se las puedo proporcionar para enseñarles a cómo calcular. ¿Por qué? Porque la actividad física es muy importante y nos da una medida del gasto energético que tienes en el día. No es lo mismo una persona que está encamada o una persona que camina o otra que está sentada a mediodía, o otra que tiene que hacer cargas fuertes, o otra que practica deporte. O sea, no es lo mismo. Entonces, eso genera un factor que es un numerito. Ese numerito se llama factor de actividad física, NAF, nivel de actividad física. Ese nivel de actividad física se multiplica al gasto energético basal, que es el que sacamos por ecuaciones de Harry-Benedict. Entonces, de esa multiplicación se le saca el 10% es lo que se conoce como ETA, el efecto termogénico de los alimentos. El efecto termogénico de los alimentos, pues es la energía que el organismo gasta en combustionar los alimentos. Esa energía es el 10%. Entonces, ese 10% de lo que te dé de la multiplicación del gasto energético basal por el nivel de actividad física, se le suma y eso te da un gasto energético total de tu paciente. Y esas son las energías que debe consumir el paciente en cuestión. Así que es un poquito complicado, pues ahí pudiéramos plantear una conferencia, una clase para eso nada más, para que sea práctica, es una clase práctica, para que aprendan ustedes a realizar las dietas, para que aprendan ustedes a calcular.
Sí, de hecho podemos incluso trabajar con el sistema de equivalentes de alimentos mexicanos. Yo lo tengo también, porque va a ser muy difícil que hagan una dieta correcta si no trabajamos con las herramientas exactas, ¿no? Bueno, a ver, los niveles de hemoglobina glicosilada, la que nos da el perfil de correcto tratamiento y respuesta. Bueno, no entendí la pregunta. No entendí la pregunta, Carmen. Ahí después me planteas bien. ¿Cómo determinar? Bueno, ya esta la respondí. No sé si exista otra duda para comenzar el tratamiento ortomolecular. No, doctor, No existe más. Bueno, vamos entonces a ver el tratamiento ortomolecular. El tratamiento ortomolecular es de relevante importancia y necesario en la diabetes mellitus y en todos los trastornos secundarios que se producen. Ya de por sí, la dieta va a estar restringida, ¿sí? Entonces yo tengo que proporcionar ciertos nutrientes para lograr recuperación de los órganos en cuestión, principalmente del páncreas. Vamos a ver los nutrientes y las cantidades que se recomiendan. El primerito, las personas dicen cromo orgánico, no, el primerito es biotina. La biotina es la vitamina B8. La biotina induce a un aumento de los niveles de ARN mensajero de la glucoquinasa. Esta enzima es una enzima pancreática necesaria para el metabolismo de los hidratos de carbono que actúa como glucosensor en la secreción de insulina en respuesta a la glucosa. Esto lo demostró McChinky en 1996. Entonces, lo primerito que yo voy a dar es biotina. La biotina induce un aumento en el ARN mensajero de la glucoquinasa y cuando se trataron los islotes con CMPC es sumatorio sobre la expresión de la glucoquinasa y se plantea que el mecanismo de acción de la biotina está relacionado con la vía de señalización del CMPC, que es un receptor. La biotina y el CMPC inducen a la secreción de insulina. Así que fíjense, como por medio de mecanismos bioquímicos genéticos, la biotina me va a ayudar a que la insulina se secrete. La biotina disminuye la transcripción de la fosfonolpiruvato carboxilasa, enzima de acción hiperglucemiante. Fíjense la importancia de la biotina en esta cuestión. La biotina disminuye la hiperglicemia al aumentar la expresión de los genes hipoglucemiantes. La insulina, receptor de insulina, glucoquinasa pancreática y hepática. Así que la biotina, señores, tiene efectos a nivel de genes. La biotina tenemos que incluirla en el tratamiento ortomolecular como primer nutriente fundamental. No es ni el polinicotinato de cromo, la biotina es la primera. Bien, es antidiabética. En diabetes tipo 1 y 2, en dosis de 15 a 18 miligramos al día. Mejora y controla los niveles de azúcar en sangre y mejora la neuropatía diabética. Miren, yo les voy a comentar una cosa. A veces no es culpa de la ortomolecular, a veces es culpa de que por falta de desconocimiento, por falta de estudio, no utilizamos los nutrientes correctos en las dosis correctas. Es muy difícil, muy difícil en esta ciencia dar con un tratamiento, ¿sí? En nutrientes correctos y dosis correcta. Es muy complicado. A veces podemos estimar y aunque tengamos resultados todavía nos está faltando esa dosis perfecta. Entonces lo que yo estoy tratando de hacer aquí es darles a ustedes los nutrientes que no deben faltar en las dosis correctas, ¿sí? Lógicamente puede variar un poco, pero lo que no varía es los nutrientes que tienen que dar. O sea, la biotina es el primerito que hay que dar. La biotina, fíjense, reduce los niveles de triglicéridos en plasma en pacientes con diabetes tipo 2. Así que fíjate, ya por aquí estoy tratando la glucosa a nivel genético
estoy induciendo a la producción de insulina y de paso, pues me estoy dando el lujo de reducir los niveles de triglicéridos que casi siempre se encuentran aumentados en los pacientes diabéticos tipo 2. La biotina mejora el estatus del diabético, dosis de 16 miligramos al día disminuye la hipertrigliceridemia en los tipo 1. En la diabetes tipo 2 se administra 9 miligramos al día. Claro, estas dosis, recuerden, pueden variar. Habíamos dicho que de 15 a 18 miligramos aproximadamente. Su déficit puede generar disfunción en el sistema nervioso por anormalidad en la enzima biotin dependiente de piruvato carboxilasa, y esto se da solamente en diabéticos. También se necesita combinar con niacina, porque la síntesis de niacina depende de la biotina. Entonces, fíjense cómo nosotros vamos a dar niacina también. Bien, ya más adelante vamos a explicar. Pero la biotina no puede faltar. Dosis, la estándar es de 15 a 18 miligramos. En caso de hipertrigliceridemia, en diabético 1, 16 miligramos al día. Y en caso de hipertrigliceridemia en diabético 2, 9 miligramos al día. Yo propondría de 15 a 18 miligramos. Aproximadamente. De 15 a 18 puedes empezar con 15 miligramos distribuidos en las comidas. Tal vez si la biotina me va a hacer ese efecto en el organismo, podemos utilizarla antes de las comidas, o sea, podemos utilizarla antes de desayuno, antes de comida y antes de cena, ¿sí? La podemos utilizar y entonces va a traer estos efectos beneficiosos de la biotina. Bien, podemos recomendar biotina también después del desayuno, después de comida y después de cena. Es a decisión de ustedes. Tal vez después de desayuno, después de comida, después de cena, no haga el efecto que esté recomendado o que ya estaba planteado en las diapositivas, como si lo diéramos antes. Entonces es muy probable que yo casi siempre lo doy antes, ¿sí? En dependencia del paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene gastritis con colitis, pues entonces sí lo doy después, pero si no, entonces es recomendable darlo antes. Un segundo nutriente que no puede faltar. ¿Existe duda con la biotina? ¿Quedó bien clara la biotina? Fíjense, yo les voy a proponer, yo no les voy a hablar de la biotina, yo les voy a hablar de la importancia de los nutrientes en el trastorno que estamos tratando, ¿eh? No estamos hablando de, la biotina sirve para más cosas, pero, o sea, estamos sacando un resumen para la patología en cuestión. El segundo que hay que dar, la vitamina B6. Sin vitamina B6, nuestro organismo sería incapaz de fabricar glóbulos rojos y blancos, hormonas, insulina, adrenalina, anticuerpos, neurotransmisores y enzimas. Así que la vitamina B6 está muy vinculada a la producción de insulina. Bien, el déficit de vitamina B6 altera el metabolismo de los omega 3, metabolismo que ya está alterado en los pacientes con diabetes. Bien, la vitamina B6 tiene acción sobre el azúcar al disminuir la hemoglobina glicosilada. Y ya por aquí estoy respondiéndole tal vez la pregunta a la doctora Carmen. ¿Sí? En este perfil de los pacientes que tienen hemoglobina glicosilada elevada, la vitamina B6 no puede faltar. Y si no tiene el paciente la hemoglobina glicosilada elevada, hay que darla para que no se le eleve. Entonces, la vitamina B6 mejora la síntesis de insulina y favorece el paso de glucógeno a glucosa para la producción de energía. La toma de vitamina B6 o piridoxal, esta es la forma activa de la vitamina B6, está la piridoxina, en ortomolecular tenemos la piridoxina, pero se están haciendo ya las gestiones para producir el piridoxal, P5, es la parte activa de la vitamina B6, puede prevenir la diabetes tipo 2 y además la puede tratar. Bien, fíjense la importancia. La vitamina B6 tiene propiedades antiglicativas, disminuye la concentración en plasma de la reacción de Amadori de fosfatidiletolamina, el cual provoca estrés oxidativo, que está muy asociado en estos pacientes con diabetes.
la toma de piridoxal y vitamina B6 inhiben la glicación y por lo tanto podrían utilizarse en la prevención de diabetes y en el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2. Eso está demostrado en el 2006. El piridoxal